dirige en Colombia, o se digiere en Colombia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Con el asesinato de Garzón silenciaron la risa y amordazaron la palabra, acribillaron la genialidad y la inteligencia. A nuestro amigo y a nuestro compañero, un sentido adiós. A la fiscalía, el ex jefe del bloque Calima, Ever Velosa, alias HH, entregó una USB que tenía Castaño el día de su asesinato en 2004, donde aseguraba que el crimen fue un error y que la orden para perpetrarlo fue para hacerle un favor a unos amigos del ejército. Esa misma versión fue ratificada por Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán. Por su parte, Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, señaló como instigador del crimen al ex asesor militar y ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien fue llamado a juicio por este hecho. Los autores materiales del crimen habrían sido asesinados por orden de Castaño. Esta semana la defensa de la familia de Garzón pidió que sea vinculado al proceso el excomandante de las fuerzas militares, general Jorge Enrique Mora. Murió por decirla, ¿verdad? Que usted entienda, por ejemplo, que hay dos sectores, que los dos sectores están minados por dineros de narcotráfico, que los dos sectores quieren voluntad de paz encima de la mesa, pero por debajo de la mesa se patean. Eso es como lo importante, ¿no? Que le quede claro a la gente. Pero suena alucinante que el narcotráfico, por un lado, financia a los paramilitares y por el otro lado financia la guerrilla. Ve dónde empieza uno a ya esclarecer más el problema. Ve quién consume lo que producen los narcotraficantes. Los Estados Unidos. Ahí está. Sí ve que ya más o menos estamos llegando al punto en donde se ve cuál es el elemento corruptor que termina justificando la guerra. Bueno, y se impuso esa nueva clase social que es la narcopolítica. Que eso ya lo saben, ustedes deben tener 20 años, menos de 20 años. Y ya debieron crecer desde niños con esa alianza. Nosotros antes pensábamos todavía en la esperanza de que entre la política y el narcotráfico hubiera una distancia, pero aquí se demostró ya, con este presidente se demostró mucho más. Ahora, el argumento de ese presidente es, pero yo por qué voy a ser corrompido si a mí me pusieron aquí los Rodríguez y a otros los ha puesto el Grupo Santo Domingo. ¿Qué diferencia hay? ¿Cierto? ¿O qué diferencia hay? Uno dice, no, es que el presidente recibió $6 millones para su campaña, compró los votos y se hizo presidente. Se lo compró, entonces Andrés sale y dice, que denuncie, sí, que denuncie. Listo. Y su íntimo amigo, financiador de su campaña, Harry Vega, resultó lavador de dólares. Entonces, ¿dónde establece uno la diferencia? ¿Es que este sí sabía y este no sabía? ¿O es que este judío es más elegante que los Rodríguez, que eran robadores de carros? La misma vaina, esa franja está corrompida. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá, van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. 3 ricos Doritos después. Los tentáculos de Odebrecht no solo llegaron a Perú. Los sobornos en la empresa brasileña desataron escándalos de corrupción en 12 países, donde repartió cerca de $800 millones en coimas que tienen contra las cuerdas a expresidentes, parlamentarios, contratistas, entre otras personalidades. En nuestro país pagó $32 millones en sobornos. Hay 89 personas involucradas entre políticos, exfuncionarios, contratistas y lobistas. También resultaron salpicadas las campañas del expresidente Juan Manuel Santos y de quien fue su contrincante Óscar Iván Zuluaga por supuesta financiación que archivó el Consejo Nacional Electoral. Se cumplen 10 años del llamado carrusel de la contratación, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Hasta el momento han sido emitidas 37 condenas, de las cuales 3 fueron impuestas al exalcalde Samuel Moreno Ro. Se calcula en su momento que la ciudad pudo haber perdido un promedio de un poco más de $500 millones. Si uno se pusiera a hacer un análisis y mirara lo que hoy podría valer eso, uno podría calcular que hoy podría estar eso en cerca de $1 billón solo para Bogotá. Y si usted cree que debe elegir un bando, ellos se burlan de usted desde hace muchos años. Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio del gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos, si sabía o no sabía. Entonces dijo que era sanperista, gavilista, su madre, la suya. Y ellos allá así. Después siguió la discusión
Me imagino que la letra de la canción es serpista, samperista, javinista, la suya. ¡Ay, pero qué idiota! Tras la decisión del tribunal de no precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía tendrá que decidir si acusa o no al exmandatario. Estas son las principales evidencias que reposan en su expediente judicial. El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue clave para el inicio del proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Estando recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, recogió evidencias como grabaciones y chats que luego fueron a parar a la Corte Suprema de Justicia. Allí quedó consignada una visita que le hizo a Monsalve el abogado Diego Cadena el 22 de febrero de 2018 en representación del expresidente Álvaro Uribe, en la que le pidió retractarse de los señalamientos contra el entonces senador Uribe y contra su hermano Santiago Uribe. El mismo día, a la misma hora, también estuvo en La Picota Jaime Lombana, abogado del expresidente, y María Mercedes Williamson, familiar de Enrique Pardo Hache, el interno que compartía celda con Monsalve. Para Monsalve, todo lo que ocurrió ese día no fue casualidad, fue producto de las presiones que recibía para que se retractara como testigo. Según el abogado Jaime Lombana, acudió a la cárcel por una emergencia médica de Pardo Hache. Por esos días, en la cárcel de Palmira Valle, Carlos Enrique Vélez denunció a Diego Cadena, el abogado de Uribe en ese entonces. Que vino Diego a decir pues, que declaraba a favor del señor Álvaro Uribe. Según el exparamilitar Vélez, el abogado le pagó 48 millones de pesos como recompensa por declarar y enlodar al senador Iván Cepeda, y entregó soportes de los desembolsos. Estas y otras pruebas son las que tienen al expresidente Álvaro Uribe a las puertas de un juicio. Son las 7 de la noche, 44 minutos. Mucha atención, que Noticias Caracol acaba de obtener de fuentes de la Fiscalía General de la Nación detalles del interrogatorio que Nicolás Petro Burgos rindió durante 12 horas en la jornada de ayer, previa a la audiencia de hoy de la que nos hablaba Catalina. Según esas fuentes de la Fiscalía, Nicolás Petro se mostró dispuesto a entregar pruebas para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la entrada de recursos ilícitos a la campaña presidencial de la Colombia Humana. Su versión salpicaría a un número indeterminado de personas, incluido al propio presidente de la República. Petro Burgos les dijo a los fiscales que tenía cómo probar que su padre, el entonces candidato, tuvo conocimiento del ingreso de esos recursos no reportados a la campaña. En esa extensa diligencia, Nicolás Petro habló en concreto y entregó detalles sobre la relación de su padre con el poderoso empresario de la costa caribe, Euclides Torres, el que mencionábamos hace instantes. El hijo mayor del mandatario le reveló a los fiscales que el empresario fue quien coordinó la entrega de recursos para la campaña y que además fue uno de sus principales aportantes, sin que esos ingresos fueran reportados por la campaña al Consejo Nacional Electoral. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. Porque no nos hemos dado desde la universidad a organizar centros de estudio, a organizar grupos de estudio, a inquietarnos por el problema. Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos, de los impuestos de sus papás, sale la plata para que el tipo tenga carro, automóviles, contra seguridad. Sueldo para que me instale el teléfono, ¿no es? Ay, me un favor, concejal. Así, yo le consigo unos boticos y una favor y medio. Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios. Y terminamos haciendo una campaña política basada en coloretes, canas, maquillaje y todo eso, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. No, como esto no es mío. Esto no me pertenece, esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces,
no asumimos que esta actividad y que todas las actividades que uno tiene que desarrollar tienen que ir encaminadas al colectivo, a la realidad colectiva. Porque en este país el Estado existe o no existe. Ejemplo, existe para cobrarle unos impuestos, IVA, valorización, pero no existe para darle seguridad social, empleo, seguro social, seguro médico. Ahí no existe el Estado. Porque como esto no es mío, entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que venga alguien y diga, ahora voy a arreglar esto. Entonces, de hoy en adelante nadie roba. De hoy en adelante nadie tira basura como mi papá. Eso estamos esperando. Estamos esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y sigamos mirando allá al país y nosotros mirando por otra parte. Venga, podemos ser mejores. Colombia.